Buenas tardes. Siendo las 16 horas del día 28 de junio del 2017, nos encontramos en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California Sur, a fin de celebrar audiencia de vinculación a proceso en la causa penal 87/2017, seguida a Marlene Berenice Gómez Salas. Por ello, se les solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Asimismo, se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, gráficas o sonidos. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, mismas que pueden consistir en apercibimiento, multa de 20 a 5,000 salarios mínimos, arresto hasta por 36 horas, expulsión o desalojo público de la sala de audiencias. Por último, se les invita a ponerse de pie para recibir al señor juez Rodolfo Martínez Abarca, quien presidirá la audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. La fecha y hora indicadas por la auxiliar de sala. Damos continuación con la audiencia inicial en la causa 87/2017, seguida a Marlene Berenice Gómez Salas. Auxiliar de sala, ¿tenemos registrados medios de comunicación o periodistas? No, señor juez. Muchas gracias. Ahora, para efectos de registro, pido a las partes sean tan amables de identificarse, comenzando con los agentes del Ministerio Público. Buenas tardes, gracias señoría. Buenas tardes. Marcos Salazar Vallejo, agente del Ministerio Público de la Federación, con datos y formas de registro previamente asentados ante esta sala. ¿Me acompaña? Gracias. Muy buenas tardes, señor juez. Eduardo López Ornelas, agente del Ministerio Público de la Federación, de igual forma con datos ya registrados en la administración de este centro de justicia. Muchas gracias. Buena tarde. Por favor, de este lado. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes. Licenciado Irán Vladimir Gutiérrez Guerrero, defensor particular, con datos y formas de notificación debidamente registradas ante este órgano jurisdiccional. Buenas tardes, Jesús Arturo Rubio Ruiz, defensor particular con datos de identificación y citación ya registrados en este tribunal. Gracias. Buenas tardes, su señoría. Manuel Iván Esquer Valencia, con datos previamente registrados, en calidad de defensor particular, con datos previamente registrados en la administración de esta sala. Muchas gracias. Buena tarde. Marlene Berenice Gómez Salas, ya con datos proporcionados para abrir y recibir notificaciones, la encargada de esta sala. Muchas gracias. Buena tarde. Como lo dije, vamos a dar continuación con la audiencia inicial en la causa ya mencionada y con fundamento en el numeral 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Le pregunto a la defensa si tiene algún dato de prueba que hacer valer. No, su señoría, pero mi representada quiere hacer una manifestación. ¿Quién, perdón? Mi representada desea hacer una manifestación. La escucho. Su señoría, en este momento procesal es mi deseo rendir una declaración. ¿Rendir una declaración? Muy bien. En ese sentido, ya sabe usted que puede hacerla de manera libre, puede hacerla a preguntas de alguno de su defensor. ¿Cómo va a declarar usted? De manera libre. Muy bien. Y sabe que, bueno, tendría que contestar preguntas del Ministerio Público en dado caso de que usted así lo decidiera, porque también tiene el derecho de no contestar. No sería mi deseo contestar ninguna pregunta de la Fiscalía ni tampoco de mis defensores. Muy bien. La escucho entonces. Sí, ahí mismo. Ok. Su señoría, yo quiero manifestar que antes que nada también he fungido como una parte procesal dentro de este sistema acusatorio y conozco las técnicas del procedimiento, pero también conozco las responsabilidades y los alcances de mi función como abogada. Tengo en el ejercicio de la abogacía muchos años, como servidora pública inicialmente y después como abogada postulante. Y siempre me he regido por los principios de lealtad y honestidad. Inclusive en la institución a la cual pertenecí, de la cual obran datos dentro de la carpeta de investigación que la Fiscalía trae a esta audiencia, jamás tuve ningún procedimiento administrativo o ninguna averiguación previa o investigación en mi contra. El día que tuve participación o que empecé a tener participación en la carpeta de origen, en donde representé los intereses de una persona, lo hice fungiendo
en una defensa técnica y adecuada y realizando mi trabajo con debida honradez, lealtad y profesionalismo. Mis contratantes me llamaron por teléfono para pedirme mis servicios alrededor de las 15 horas del día 6 de febrero. Inmediatamente me trasladé ese mismo día a las 16:15 horas. Yo ya estaba presente en la agencia del Ministerio Público de la Federación, en ese entonces a su cargo de la investigación el señor Quirarte Fonseca, identificándome como abogada, en este caso de mi representado. Hice participación en una lectura de derechos a las 16:15 horas y fui totalmente respetuosa de que me hiciera presente hasta el siguiente día para continuar con la integración de la carpeta, siempre y cuando teniendo comunicación con mi representado en la debida ejercicio de esa defensa. Se nos citó a las 18 horas del día 7 de febrero del 2017 para llevar a cabo una declaración ministerial de mi representado y previo a ello una entrevista. Estuve presente haciendo uso del derecho de mi representado a no declarar hasta conocer el contenido de los datos de registro que obraban en la carpeta. Cuando yo salgo, de manera posterior recibo información de mis contratantes en donde existen documentos públicos aparentemente que pueden ser utilizados para mejor proveer en una defensa técnica y adecuada para mi representado. Se me pide mi opinión técnica y mi opinión jurídica acerca de que si esos documentos, los cuales hasta ese momento yo no había visto, me podían ser facilitados para poder proveer sobre su defensa. Me comentan el contenido, manifiesto que sí, recibo un correo electrónico en donde me son proporcionados los documentos, los descargo y a las 17 horas en copia simple los estoy exhibiendo a la Fiscalía. Me da pena, su señoría, que la Fiscalía de la imputación haya venido a referir nada más la comparecencia que yo tuve un día después y no desde un día antes, en donde yo soy perito en derecho, pero yo no soy perito en otra materia, como para precisar o dictaminar si los documentos que me son exhibidos y proporcionados tenga aquello con validar su autenticidad previo a tenerlos y poderlos exhibir ante una autoridad. Bajo mi principio de lealtad y de honradez y de profesionalismo, presenté un escrito que obra en la carpeta de investigación que trae a colación la Fiscalía, en fecha 7 de febrero del 2017 a las 19 horas, en donde yo exhibí como dato de prueba 2 documentos en copia simple y donde mi tercer dato de prueba, su señoría, fue pedirle a la Fiscalía en ese entonces al maestro Quirarte, de manera insistente, de manera verbal y por escrito, se me desahogara como dato de prueba corroborar el contenido de los documentos que yo exhibía en copia simple, corroborar que el contenido de ellos y quien los había asignado era la persona que estaba facultada para dar esa información, porque yo es información que no cuento y porque yo parto de la buena fe, de la lealtad y del profesionalismo, de la honradez. Presento los documentos sujetándolos a la consideración de la Fiscalía para que la Fiscalía haga su trabajo y pueda proveer sobre mi petición en favor de mi representado, cosa que no hizo su señoría. Al siguiente día, el día 8 de febrero del año en curso, esos documentos por mis contratantes me son presentados y yo los exhibo en una comparecencia a las 11 horas con 3 minutos. Comparecencia a la cual únicamente ha hecho alusión la Fiscalía queriendo sorprender, no trayendo a colación la intervención que yo tuve un día antes a las 19 horas, pidiendo que se corroborara su contenido al órgano emisor de dichos documentos o que aparentemente era el órgano emisor. Vuelvo a insistir en esa comparecencia, su señoría, y le digo, efectivamente, te exhibo estos documentos, pero te solicito que corrobore su contenido de nueva cuenta ante el órgano emisor, que corrobore su firma, su contenido. Y esa situación tampoco la acata el Ministerio Público. Venimos a una audiencia en donde el mismo día 8 de febrero, a las 19 horas iniciamos, y donde yo hice uso de esos datos de prueba, refiriéndolos
de manera tal que yo los había exhibido, siempre bajo el principio de lealtad, honradez y profesionalismo, su señoría. Jamás bajo otra circunstancia. Es cuanto, su señoría. Muy bien. Entonces, reiteran, no tienen ningún dato de prueba que hacer notar. No, su señoría. Muy bien. Ministerio Público, tiene el uso de la voz. Sí, señoría. Le solicito un minuto, por favor. Gracias. Sí, señoría, gracias. La Fiscalía solicita la oportunidad luego entonces de exponer la petición a vinculación. Adelante. Ok. Señor juez, con fundamento en el artículo 19 constitucional, es decir, de nuestra Carta Magna, en concordancia con los diversos numerales 313, 316, en 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se vincule a proceso a la imputada Marlene Berenice Gómez Salas por el delito de uso de documento falso previsto en el numeral 246, fracción octava, y sancionado en el numeral 243 del Código Penal Federal, así como por el diverso cometido por abogado en su modalidad de uso de documento falso, previsto y sancionado en el arábigo 231, fracción tercera, también del Código Penal Federal. Todo esto en agravio de la fe pública y por existir la probabilidad de que la hoy imputada cometió los hechos que la ley tipifican como delitos con base a los hechos ya referidos en la etapa de imputación, y si no existe inconveniente por parte de la defensa y si su señoría así la autoriza, se solicita se tengan por reproducidos para efecto de no dilatar esta audiencia. ¿Defensa algún inconveniente? Ningún inconveniente, señoría. Adelante. Gracias, señoría. Gracias, defensa. Luego entonces se procede a señalar los datos de prueba con los que cuenta la Fiscalía para considerar a nuestro criterio que se acreditan los hechos que la ley califican como delito y sobre todo la probabilidad de que la hoy imputada los cometió. En virtud y a criterio de la Fiscalía, en virtud de que ambos injustos penales cuentan con similares elementos integradores, se analizarán en su conjunto y realizando únicamente las precisiones correspondientes para el tipo penal. Por lo que respecta luego entonces a la existencia del documento falso, esto para ambos delitos, se acredita principalmente con el dictamen en la especialidad de documentoscopía, es decir, en materia de documentos cuestionados. Este con número de folio 652, de fecha 21 de marzo de este año, suscrito por el licenciado Carlos García Rojas, quien es perito en la materia de la institución, en el que concluye en su primera conclusión que no se puede determinar si es falsa la firma del C. Pedro Fernández Ortiz, que aparece en los dos oficios emitidos por la Dirección General de Registro, por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. De fecha 23 de septiembre de 2016
y 6 de febrero de 2017. Debido a que está realizada con plumín negro, así lo manifiesta el perito, debido a que está realizada con plumín negro, ya que no se pueden apreciar o ser observables los gestos gráficos que presenta. No se pueden apreciar. ¿Qué? Sí, no se pueden apreciar o ser observables los gestos gráficos que presenta. Gracias. Sí, sigue indicando que esto es debido a que estos se absorben y desaparecen. Indica que ese es el motivo por el cual no se puede analizar o verificar la autenticidad de la firma. En su segunda conclusión, establece que no corresponden los dos formatos cuestionados con los dos formatos originales expedidos por la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Sección Licencias, Clubes y Colecciones. Subsección Licencias, Particular Individual, las cuales corresponden a número de oficio SL, diagonal 2129, folio 21798. Con fecha, Campo Militar 1J, Predio Reforma. Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017. Así como también al diverso número de oficio SL, diagonal 21798 con fecha Campo Militar 1J, Predio Reforma, Ciudad de México. A 10 de febrero del 2017. Debido a que no contienen los mismos elementos y medidas de seguridad que contienen, debido a que no contienen los mismos elementos y medidas de seguridad que contienen los oficios base de cotejo, indica por las razones descritas y vertidas en el cuerpo de su dictamen. Señoría, quiero hacer una corrección y precisión con respecto del dictamen. En el primer oficio mencioné, y es correcto, SL. En la conclusión segunda, el perito se refiere al oficio SL, diagonal 2129, con folio 21798. Y en el segundo oficio, el número correcto es SL 2190. Y el folio sí está correcto, 21798, es el que menciona el perito. Había observado un error.
Una disculpa. 21798, o sea, Sí, es es el el mismo folio del folio de segundo. ambos. Es el folio de ambos, así lo menciona el perito. Sí, el número de oficio sí era diverso. 2190. Sí, 2190 es el segundo. Sí, Sí, adelante. sí, gracias, señoría. Una disculpa. También cabe destacar que existe una nota que se ubica 2 párrafos antes del apartado de conclusiones de este dictamen y en la que se establece, dice la nota, en cuanto a los datos que aparecen asentados en los 2 oficios emitidos por la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, la única autoridad que puede verificar y corroborar la veracidad de los mismos es la autoridad que los emite o los expide. Así es. ¿Me repite, por favor, esa nota? Sí, le repito el contenido de la nota. En cuanto a los datos que aparecen asentados en los 2 oficios emitidos por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, la única autoridad que puede verificar y corroborar la veracidad de los mismos es la autoridad que los emite o expide. Ahora bien, de igual forma indica el perito en el cuerpo de su dictamen que las características que no presentan los 2 documentos cuestionados con folios 27438 y 4582 en relación con los que sirvieron de base de cotejo, es que no presentan sistema de impresión de tóner, ni escudo nacional. ¿No presentan? Sí, no presenta sistema de impresión de tóner, ni escudo nacional, ni acabado tampoco. Y por otra parte también establece en su mismo dictamen que hay características que no presentan los documentos base de cotejo, es decir, los originales, y sí los presentan los documentos cuestionados. Establece que son como fondo de la hoja una leyenda repetitiva. Como marca de agua presenta un escudo nacional. Y también presentan una reacción a la luz ultravioleta. De todo ello, el perito agrega fotografías como indicadores y para mayor ilustración. También se cuenta con el dictamen en materia de fotografía forense con número de folio 642, de fecha 16 de marzo del 2017. Suscrito por la perito en materia de fotografía forense Sonia Galindo Hernández.
en el que se recaban impresiones fotográficas de los documentales consistentes en el oficio número SRA, diagonal 7458. ¿Me repite el número de oficio, por favor? Sí, señoría, perdón. SRA, diagonal 7458, con número de folio 4582, de fecha 6 de febrero del 2017. Suscrito por el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Pedro Enrique Fernández Ortiz, de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. En su carácter de subdirector general del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. También impresiones fotográficas del diverso documento con número de oficio SRA 6045, con número de folio 27438, de fecha 23 de septiembre del 2016. Suscrito por el mismo servidor público ya mencionado. También, como otro dato de prueba, se cuenta con la inspección de los documentos multicitados, esta realizada el día 24 de febrero de este año por parte del Policía Federal Ministerial Edgar Flores Carrada, mediante el cual describe los documentos ya referidos, anexando fotografías de los mismos. También se cuenta con el indicio número 03, que consiste en estas dos documentales públicas ya multireferidas que fueron presentadas por la INODA de mérito. Y que posteriormente fueron objeto de la experticia del perito en materia de documentos cuestionados. También se cuenta con el oficio, como dato de prueba, con el oficio número S.1-2280, de fecha 19 de febrero del 2017, que suscribe el teniente coronel de infantería diplomado del Estado Mayor, José Ramón Aguilar Mendoza, quien es subjefe de la tercera zona militar, y del cual se desprende que después de haber realizado una búsqueda en los datos de los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, informa en su punto A de dicho oficio que la persona, bueno, el cliente en la diversa carpeta de la hoy imputada, no cuenta con licencia para portar armas de fuego expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.
En su punto B de este mismo oficio, informa dicho teniente coronel que los oficios SRA diagonal 6045 con número de folio 27438. ¿Me repite el folio, por favor? Sí, 27438. Sí. Sí. Y SRA 7458 con número de folio 4582. De fechas 23 de septiembre del 2016. Y 6 de febrero del 2017, respectivamente. Indican así en su informe, supuestamente firmados por el C General de Brigada, diplomado Estado Mayor, Pedro Enrique Fernández Ortiz, no fueron expedidos por la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Ahora bien, por lo que respecta al segundo de los elementos, que el sujeto activo use el documento falso, para ambos delitos también queda acreditado con lo siguiente. Con el dato de prueba relativo a la comparecencia, del día 8 de febrero de 2017, a las 11:03, en el que la imputada Marlene Berenice Gómez Salas, en su carácter de defensora particular de su defenso en ese momento, y dentro de la diversa carpeta de investigación con número interno 85 del 2017, por medio de esta diligencia ante el fiscal federal Daniel Quirarte Fonseca, presenta para incorporarse como dato de prueba las documentales públicas en original consistentes en el oficio número SRA diagonal 7458, con número de folio 4582, de fecha 6 de febrero de este año, suscrito por el multicitado general de brigada de diplomado Estado Mayor, Pedro Enrique Fernández Ortiz, de la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos en su carácter de subdirector general de esa área. Y también presenta el diverso documento original con número de folio SRA, diagonal 6045, con número de folio 27438,
de fecha 23 de septiembre del año 2016, suscrito por el mismo funcionario público ya indicado, y mediante los cuales informa lo relacionado con la licencia particular individual de portación de arma de fuego, número 3675, con folio, esta licencia particular, con folio 009-217, expedida a favor de, en ese momento, de su defenso en la diversa carpeta ya aludida. También con la entrevista realizada al teniente coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor, José Ramón Aguilar Mendoza, subjefe de la Tercera Zona Militar, entrevista realizada el 22 de marzo de este año, por medio de la cual indica que la información contenida en los dos oficios ya aludidos, y que nos referimos a los oficios que presentó la inodada de mérito, se solicitó por parte de la Fiscalía Federal se corroborara si la información era fidedigna, y para contestar a ello solicitó al Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos validaran la información, enviando él los oficios correspondientes y recibiendo la siguiente respuesta. Que los oficios SRA diagonal 645 con folio 27438 y SRA diagonal 7458 con folio 4582 de fechas 23 de septiembre del 2016 y 6 de febrero del 2017 respectivamente, supuestamente firmados por el general brigadier diplomado de Estado Mayor Pedro Enrique Fernández Ortiz, no fueron firmados por esa persona ni fueron expedidos por esa dirección. Ahora bien, para acreditar el último de los elementos, es decir, que el sujeto activo sepa que el documento o documentos en este caso es falso, es decir, que los presente ante una autoridad a sabiendas de su falsedad, este elemento se justifica con los datos de prueba siguientes, señoría. Ya una vez que hemos mencionado y narrado por parte de esta Fiscalía los oficios de la Secretaría de Defensa Nacional, donde indica que no son, no son signados ni expedidos por ellos, en particular de la Dirección de Control de Explosivos, los oficios que presentó la inodada de mérito, aunado también a la entrevista que se realizó al teniente coronel José Ramón Mendoza, que también valida la información solicitada y que él a su vez la solicita, se la valide en la Dirección de Control de Armas de Fuego y Explosivos. Queda evidenciado, señoría, que se trata de dos oficios apócrifos a los que nos hemos estado dirigiendo. También lo valida así el dictamen en materia de documentos cuestionados, y se deduce y se infiere válidamente que la inodada tenía pleno conocimiento de que las dos documentales de las que hizo uso eran falsas,
eran falsas. Esto es así, ya que existen, como ya hemos visto, diversos oficios en los cuales se establece que los dos documentos que presentó en original la hoy no dada no fueron expedidos por la dirección de registro de armas de fuego y explosivos. Existe también otro dato de prueba que robustece lo anterior y que es el informe de investigación criminal con número PGR, diagonal AIC, diagonal PFM, diagonal UAIOR, diagonal BCS, diagonal LC, diagonal 516, del 2017, de fecha 8 de febrero de este año, signado por José Eduardo Martínez Leal, quien es Policía Federal Ministerial, al cual adjunta, entre otras, la entrevista realizada también a José Ramón Aguilar Mendoza. Esta entrevista fue realizada el 7 de febrero del 2017, entrevista que en su momento fue realizada por Rivas Santiago Sergio Andrux, quien también es Policía Federal Ministerial. De la narrativa sintetizada de esta entrevista nos conlleva a indicar que el día 6 de febrero de este año, aproximadamente a las 14 horas, el teniente coronel José Ramón Aguilar recibió una llamada telefónica por parte de un elemento de la Policía Federal que está adscrito o destacamentado en el aeropuerto de Los Cabos, allá en San José. Esto para verificar la autenticidad de una credencial de portación de arma con número de folio 009-217 a nombre del defenso de la licenciada Marlene Berenice. Por ello, consulta de manera telefónica a ese teniente coronel en un primer momento, consulta de manera telefónica a la Ciudad de México, a la dirección mencioné al Registro Federal de Armas de Fuego de la Ciudad de México, proporciona los datos que le habían indicado como el nombre y el folio de la credencial, y le establecen que no coinciden los datos. Le indican que el director del Registro Federal había causado baja desde noviembre del año 2016. Por lo cual todas las credenciales del 2017 tenían ya la firma de un nuevo director, que es el general Porfirio Canchola. Por ello, en un primer momento le indican que la licencia era apócrifa al no tenerla en su base de datos, y también por este hecho. Luego entonces, esto, como ya indiqué, esto se sucedió al momento de la detención del diverso inculpado por el arma de fuego y al verificar su licencia particular individual de portación de arma de fuego. Pero de todo esto, a criterio de la Fiscalía, es por ello que válidamente podemos presumir
que sí tenía conocimiento de esa presunción de que los documentos eran falsos, puesto que ya tenía ella acceso a la carpeta de investigación, ya había observado esa situación preliminar, si la podemos llamar de alguna manera. Esa evidencia ese dato de prueba ya lo había observado la hoy inodada. Por otra parte, y concerniente a dos elementos que exige el tipo penal relacionado con abogados que presenten documentos falsos a la autoridad, tenemos como dato de prueba que aquí se exige que el activo oponga excepciones, es decir, que realice actividades, en este caso de estrategia, a favor de su patrocinado. Estos actos de estrategia a favor de su patrocinado los realizó en la diversa indagatoria 85, bueno, con número interno, carpeta de investigación número interno 85/2017, a favor de su cliente o patrocinado ante la autoridad ministerial federal que depende, todos sabemos, del Ejecutivo Federal, denominada Representación Social de la Federación. Lo hizo así para buscar y tratar de obtener la libertad presentando dichos documentos. Los presenta en el momento de su comparecencia a escasas 4 horas con 42 minutos aproximadamente de que vence el término constitucional, como un dato de referencia, por lo cual la Fiscalía en ese momento también habida cuenta de que ya estaba feneciendo el término, no pudo corroborar en ese mismo instante la veracidad de los mismos, toda vez que se tenía que conseguir, como se hizo posteriormente, documentos base de cotejo. También tenemos como otro dato de prueba para este delito ya mencionado, el que tenga el carácter de licenciado en Derecho. La licenciada Marlene Berenice Gómez Salas se ostentó válidamente como tal, como licenciada en Derecho, con una cédula con número 5767544, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Documento que obra posterior a su comparecencia como defensora particular de su cliente. Cabe destacar, su señoría, ya en resumen, que este elemento subjetivo
relativo al que a sabiendas utilice el documento falso en los delitos ya señalados por la Fiscalía, se considera ha quedado justificado con los datos de prueba y argumentos ya vertidos. Con todo lo anterior se tiene por acreditado y justificado que por lo tanto los hechos que la ley señala como los delitos ya expresados por la Fiscalía y por su consumación se consideran permanentes. Esto de acuerdo a lo previsto por el artículo 7, fracción segunda del Código Penal Federal. Se considera que la acción de la imputada es dolosa, ya que conocía los elementos del tipo penal y previniendo como posible resultado típico, quiso y aceptó la realización del hecho descrito por la ley, aunado a que tenía conocimiento de que lo que estaba haciendo era ilícito, es decir, al momento de presentar los dos documentos en original, tenía ya previo conocimiento, antecedentes de que posiblemente pudieran resultar falsos por los datos ya expresados, la entrevista del teniente coronel Ramón José Ramón Aguilar Mendoza. Por todo ello se indica que sí tenía conocimiento de que lo que estaba haciendo era un ilícito y pues es de conocimiento general en ese país que el usar documentos falsos ante una autoridad está prohibido. Su grado de participación de la imputada se considera autora material en razón a que su conducta la desplegó por sí sola y tuvo la posibilidad concreta y material de decidir conscientemente sobre la continuación, ejecución o interrupción del cauce delictivo en razón a que mantuvo el dominio funcional del acto delictivo que ella misma realizó de acuerdo a lo previsto por el artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal. Y por lo que hasta este momento se considera que no existe ninguna causa de extinción de la acción penal o de causa de exclusión del delito, señoría. En consecuencia, se solicita se determine que sí existe la probabilidad de que la imputada de mérito cometió los hechos delictivos ya señalados y esto de acuerdo al estándar mínimo probatorio y en consecuencia se le vincula al proceso por los fundamentos y razones esgrimidas. Es todo, señoría. Muy bien. Defensa tiene el uso de la voz. Gracias, señoría. Esta defensa, con fundamento en lo establecido por el numeral 19 de nuestra Carta Magna, 309, 313, 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita que no se vincule a proceso a mi representada, toda vez que de los datos de prueba que han sido enarbolados por el Ministerio Público no se desprende, ni siquiera de manera mediana, que se haya realizado una conducta que la ley señale como delito y mucho menos que en el mismo haya participado mi representada. Enfrentamos un señalamiento que invoca dos tipos penales que son excluyentes uno respecto del otro, un tipo genérico de uso de documento falso y uno específico que exige la calidad de ser profesional del derecho. Vamos a contestar ambos señalamientos y vamos a invocar las razones y los fundamentos por los cuales entendemos que no se puede establecer con los datos invocados por el Ministerio Público que se haya cometido el delito que se señalan, y mucho menos la participación en los mismos de mi representada. Vamos a empezar por el artículo 246, la fracción séptima que habla del Código Penal que dice del uso de documento falso. Presenta un elemento, este tipo no requiere una calidad específica del activo, puede ser cualquier persona. Pero en ambos tipos, en los dos que ha invocado la representación social de la Federación, en ambos se requiere que quien utilice el documento sepa que el documento es falso. Son tres elementos esenciales los que habría aquí que establecer. El que a sabiendas se hiciera uso del documento y que el documento resultara falso. Por cuanto al elemento a sabiendas, que es un elemento cognitivo que está dentro del campo de lo subjetivo, es imposible
establecer que mi representada conocía, ni en este momento ni en ningún momento posterior puede establecerse que mi representada sabía que el documento que estaba usando podía ser falso. Lo que ella hace es, en el ejercicio de la defensa que le fue encargada, con todo el profesionalismo que le caracteriza, habla con quienes le requieren sus servicios y les pregunta. La imputación a quien ella representaba era por usar un documento falso, por portar un arma sin contar licencia. Pregunta, ¿tienen licencia? Sí, sí tenemos licencia. ¿La podemos exhibir? Sí, sí la podemos exhibir. Requiere los documentos correspondientes, ya nos explicó que le llegó el documento. Como mi representada no es perito, no es experto, ella no sabe sobre la falsedad o no del documento, sobre su autenticidad, hace lo que todo ciudadano tiene que hacer, pedirle a la autoridad competente que se encargue de la indagación. Por ser un evento de competencia federal, es precisamente el Ministerio Público de la Federación investigador quien tiene a su cargo esa tarea. Y lo que hace mi representada es, conforme a la línea de tiempo que ya narró en su declaración, tan pronto recibe en copia los documentos, los exhibe ante el representante social de inmediato y le solicita que se encargue él, como órgano de investigación, que verifique la autenticidad de tales documentos. Nos dice el Ministerio Público que eso no fue posible porque estaban a 4 horas de que se venciera el término. Su señoría, pudo haber, si quería hacer la investigación del Ministerio Público, dejar en libertad a la persona y continuar con su investigación. No tenía que necesariamente en esa premura realizar, por un lado. Y por otro lado, no es preciso el hecho de que él se haya enterado, el Ministerio Público, se haya enterado de esto con 4 horas de antelación a que venciera el término, pues mi representada exhibe la copia simple y obra en la carpeta del acuse de recibo el 7 de febrero a las 19 horas. Es decir, ya sabía el Ministerio Público, casi con 18 horas de anticipación, sabía que esos documentos existían, que era posible que pudieran ser exhibidos y que él tenía la obligación, como órgano de investigación, de verificar su autenticidad. Luego, entonces, es imposible asumir que mi representada sabía que los documentos eran falsos, si es que realmente son falsos, porque esto también es importante establecerlo. No existe una técnica infalible que nos permita, como ciudadanos comunes y corrientes, saber cuando un documento es falso o no. Hay una apariencia de autenticidad. Mi cliente tiene el documento tiene características de documento oficial, un sello con el escudo nacional, la leyenda de la Secretaría y la firma de una autoridad que es, en este caso, un director de un registro de armas. Es imposible pedirle a un ciudadano promedio que tenga ese conocimiento, máxime cuando los mismos elementos de las Fuerzas Armadas son incapaces de distinguirlos, porque nos refiere, para establecer la falsedad del documento, el Ministerio Público, que se entrevistó al jefe de la zona militar y al subjefe, y ambos le dijeron que tuvieron que consultar con otras personas, y que otras personas les dijeron que esos documentos no correspondían a los antecedentes. Aquí hay un problema administrativo muy grave, porque el hecho de que no aparezcan en los registros de la Secretaría no significa necesariamente que sean falsos. Puede o no ser un problema de procedimiento administrativo, pero no le toca al ciudadano tener esa información. Le insisto, esa era responsabilidad del Ministerio Público, verificar la autenticidad. Y a mayor abundamiento, no es ni el jefe de la zona militar, ni el subjefe de la zona militar, las personas facultadas para establecer el origen y autenticidad de un documento. El propio perito de la Procuraduría, con varios meses de posterioridad al momento en que mi representada tuvo los documentos en sus manos y los exhibe ante el MP, nos dice que no puede concluir él. Nos dicen en la nota de su dictamen que únicamente, a ver, en la parte... Nos dice literalmente, su señoría, la única autoridad que puede verificar y corroborar la veracidad de los mismos es la propia autoridad que los expide. En este caso, la información para tal efecto debe partir de la misma Dirección de Registro de Armas de Fuego. No se ha hecho hasta ese momento. O sea, la Dirección de Armas de Fuego no nos ha dicho que el documento es falso, no obra ningún dato de prueba en ese sentido. Los entrevistados, los 2 oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, dicen que les dijeron, y eso no puede ser considerado como un dato de prueba. Esa es una referencia
demasiado vaga como para ser considerada como aporte, porque solo están repitiendo algo que escucharon y que escapa a su experticia y competencia. Entonces, es imposible exigirle a mi cliente que conozca lo que un perito no pudo establecer. De hecho, en su primera conclusión, el perito nos dice que no puede determinar la falsedad de la firma, por ende, tampoco su autenticidad puede estar sujeta a escrutinio. Viola el presumir que mi cliente sabía que el documento es falso, viola la presunción de inocencia y viola el sentido común, porque si el perito, con toda su experticia, con todo el dominio, con todas las herramientas a su alcance, no pudo determinar la falsedad de la firma, mucho menos mi representada. Ahora, también en su segunda conclusión nos dice que los datos no corresponden con los que él cotejó. Eso, su señoría, no es un elemento para fijar autenticidad. Si un documento no se parece a otro similar, eso no es base para establecer que es falso. De hecho, lo que él dice que no corresponden, los oficios que exhibió mi representada no corresponden a otros que le pidió el Ministerio Público que cotejara, pero en cuanto al formato, pero eso no establece que per se sean falsos. En algunos de los informes se establece que la persona que lo suscribe ya cambió. Si cambian los funcionarios, también cambian los formatos y no lo sabemos, no lo sabe el Ministerio Público, no lo sabe su perito, mucho menos mi cliente estaría obligada a saber esa cuestión. Insisto, su señoría, la única persona que podría saber, y no está aquí en ningún referente dato de prueba, es el director del registro de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente esa persona. Entonces es imposible atribuir en este momento que mi representada sabía. El segundo elemento es hacer uso, suponiendo sin conceder que los documentos efectivamente fuesen apócrifos, el tipo penal en ambos casos requiere hacer uso. En el segundo tipo penal nos habla de hacer alegatos. Mi representada no hizo ningún alegato. Como abogada, lo único que hace es pedirle al ministerio, los exhibe. Exhibir no es usar. El verbo rector es usar, no exhibir. Mi cliente exhibe los documentos y le dice, Ministerio Público, te los exhibo para que verifique su origen y autenticidad. Eso no es usar. Usar es tener un ejercicio de dominio sobre un documento y buscar un objetivo específico. Si mi cliente hubiera utilizado ese documento para engañar, hablaríamos de usar, pero mi cliente no usa el documento. En las referencias que hace el Ministerio Público y como obra en la carpeta, lo que ella hace es exhibir. Exhibir no es utilizar, porque la exhibición es como un elemento previo para la utilización. Ella dice, verifica que sean auténticos, chécalos, es decir, no es el término correcto, no es checar, corrobora. Ese es el término que mi cliente usa, corrobora que sean auténticos. Entonces, no hay en las sabiendas, no hay el uso, y el último elemento, la falsedad del documento. El Ministerio Público nos dice que es falso, porque le dijeron que es falso, pero se lo dijo un teniente y se lo dijo un teniente coronel, que no son peritos en la materia, que no pertenecen al área donde se emitió el documento, que basan su señalamiento en, dicen ellos, que alguien les dijo, pero no son ni expertos ni son emisores. Su propio perito dice que no se puede verificar la falsedad o autenticidad, sino a través del órgano que emite el documento. Y al final, su señoría, la falsedad se tiene que acreditar. No basta que nos diga el documento es falso. Se falsifica por uso de un sello, alterando firmas, alterando contenido. Hasta este momento no nos han dicho en qué consiste la alteración que hace el documento falso. Y eso ni su perito lo establece, ni los órganos administrativos de la Secretaría que ha invocado, que utilizó en su investigación el Ministerio Público. Su señoría, en resumen de los datos aportados por el Ministerio Público, no se puede desprender ni el tipo genérico ni el específico invocados en la solicitud de vinculación de que mi representada, a sabiendas, hiciere uso de un documento falso. Por lo anterior solicito y por lo expuesto que se dicte un auto de no vinculación a proceso. Muy bien. Fiscalía, ¿algo que manifestar? Sí, señora, un minuto, por favor.
Sí, señoría, gracias. Relativo a lo que indica la defensa, de el primer elemento, el a sabiendas, así se denomina, indica que es un elemento subjetivo y que la imputada no tenía conocimiento de que su documento era falso, porque ella no es perito en la materia. Cabe externar, señoría, que como lo indiqué, había antecedentes en ese momento de una posibilidad de que el contenido del documento fuese falso. Eso porque al momento, le repito, al momento de que ya le proporcionan las copias debidas y que comparece para efecto de defender a su patrocinado, ya ella se impone de autos, se le proporcionan las copias. Entonces, a criterio de la Fiscalía ya está enterada de que existe la posibilidad, se repite, de que eso, lo que estaba presentando no era fidedigno en cuanto a su contenido. En ese momento, bueno, dice la defensa también que no es lo mismo el exhibirlo que usarlos. A criterio particular de la Fiscalía, al exhibirlos los está usando y a favor de su patrocinado, lógico. Si bien es cierto, sí, también pide que se corroboren los documentos, sí lo pide, pero también lo está presentando en original. Y por lo que respecta a la falsedad del documento, como ya se ha estado insistiendo, el documento es falso en cuanto a su contenido, como ya hemos visto, porque la información respecto del contenido que debe de tener no cuenta con ello. Además, si bien es cierto, también nuestro perito en materia de documentos cuestionados indica que por lo que respecta a la firma no puede ser determinado por él porque se encuentra con plumín, así lo utiliza él, y el de plumín, todos sabemos, es absorbido por la hoja. Entonces todos los gestos gráficos se pierden, no hay gestos gráficos que estudiar para él. Pero también hay otras connotaciones que se indicaron, otras características que no se contenían, porque indica que no presentan sistema de impresión, de tóner, ni escudo nacional, ni acabado. Ya son circunstancias ya técnicas que dilucidó el perito, que no contenían los documentos cuestionados. Entonces, no es solo que el perito haya dicho en su primera conclusión no son falsos, no, sino también, repito, él fue estableciendo aparte en su dictamen estas circunstancias de corroboración de candados de seguridad que ya se establecieron y que no los tienen los documentos cuestionados. Respecto de que indica también la defensa que no existe ningún documento que indique que de parte de la Dirección General de Registro de Control de Armas de Fuego y Explosivos, sí existe un documento, es el oficio SL/2129, que obra en autos, y del mismo refiere su signante que no se encontraron datos de la licencia respectiva. Indica también una serie de requisitos que se deben de llenar para establecer para obtener la licencia. Este oficio fue signado por el general de brigada del Diplomado de Estado Mayor, Pedro Enrique Fernández Ortiz, y tiene fecha de 8 de febrero del 2017. Es todo, señoría. La defensa señaló que
Solicitó, previo a la comparecencia del día 8 de febrero de 2017, que exhibió copias y solicitó que se corroborara la información. ¿No tiene nada que manifestar en relación con eso? Sabemos que la Fiscalía es indivisible, señoría, pero fue integrado por diverso compañero. El manifestarle algo sería tanto como inventarle algún tipo de respuesta, puesto que… Pero no obra en la carpeta de… Sí obra, no, de obrar, y a eso voy, señoría. No puedo hacer ninguna manifestación al respecto de lo que, por qué no se hizo. No tanto, pero sí obra en la carpeta las 2 copias simples de estos documentos y también obra la solicitud de la hoy imputada de que se corroboraran los datos. Eso sí obra, señoría. Muchas gracias. Sí obra en su propio escrito. ¿Es todo? Sí, señoría, es todo. Defensa, una última intervención, por favor. Su señoría, en relación a las manifestaciones vertidas por la Fiscalía, es preciso señalar y mencionar que en relación al oficio que señala, sí efectivamente obra en la carpeta de investigación un oficio, pero para corroborar sobre una licencia. Y es un dato que fue aportado en la carpeta de investigación de origen, ¿sí? Por consecuencia, es un acto ajeno a cualquier conducta que se trate de atribuir a nuestro representado. Ahora bien, su señoría, si bien es cierto, la esencia de esta audiencia es prevalecer la oralidad, cierto es también que, de acuerdo al artículo 316, fracción tercera, tiene que haber datos de prueba que demuestren sobre la comisión de un hecho. Y un hecho y palabras son 2 cosas muy distintas. Si bien es cierto, es un hecho que hay un documento. Es un hecho también que hay 2 documentos, perdón. Es un hecho también que hay un dictamen el cual en ningún momento determina sobre la falsedad en términos de un dictamen pericial. Es un hecho también que se exhibió en una audiencia para efectos de ejercer la profesión, ¿sí? en beneficio de, en su momento, representado de la hoy imputada. Es un hecho también que se pidió, se corroborara sobre la autenticidad de un documento para poder determinar sobre uno de los elementos esenciales de este tipo o de ambos tipos que señala la Fiscalía, que es hacer a sabiendas, haga uso de un documento falso. El a sabiendas, su señoría, debe estar soportado por datos de prueba que constituyan un hecho, no palabras. No podemos presumir que el hecho de que el origen era un tema de una licencia que no puedo sacar a colación, puesto que es ajeno a la presente averiguación, no podemos suponer que ella tenía un conocimiento máximo que, de acuerdo a las manifestaciones vertidas por la hoy imputada, refiere en su cronología el momento en que fue contratada, el momento que tuvo intervención, el momento en que tuvo conocimiento. Y si un perito que no pudo determinar la falsedad de un documento tardó 3 días en emitir un dictamen, no podemos responsabilizar a un ciudadano que en el momento de ver o tener en sus manos un documento pueda determinar si el formato es el actual o es el que ya no se usa, si la firma es del que lo expide o no es. Y como bien lo manifiesta, ella es una perito en materia, en derecho, no es una perito en grafoscopía y menos en documentoscopía. Entonces, su señoría, y creo que es un poquito irresponsable tratar de acreditar un elemento esencial en el delito por el simple hecho de decir lo presentó y por añadidura tuvo que haber conocido el origen. Esas son palabras, señorita, su señoría, no son hechos, ¿sí? Porque su señoría, si el artículo 319 nos establecen que para efectos de vinculación a proceso debe haber la acreditación de cada uno de sus elementos, ahorita en este momento nos encontramos a un elemento esencial que no ha sido acreditado con hechos, pero que pretende ser acreditado con palabras, su señoría, porque un hecho constituye una acción, una realidad, un acontecimiento histórico, señoría, y las palabras se las lleva el viento. ¿Es cuánto, señoría? Muy bien. Previo a que resuelva, ¿tiene la imputada Marlene Berenice algo que manifestar? Sí, yo nada más quiero manifestarle, su señoría, que me apena mucho que al día de hoy la Fiscalía continúe queriendo
lavar las omisiones que tuvo en una investigación de origen para quererme fincar una responsabilidad o quererme atribuir la participación en un hecho. Cuando la obligación de la Fiscalía era que de los datos de prueba que yo le fui aportando, pudiera corroborar y partir a continuar con su investigación. Ahorita escuchaba al fiscal, el Ministerio Público es indivisible, y escuchaba al fiscal decir que un homólogo diverso había llevado esta integración. En esta misma sala de audiencia, y como obra dentro de la carpeta de investigación que nos trae hoy aquí, hay un audio y hay un video. Y en ese audio y en ese video, usted, señoría, ventiló esa audiencia en donde yo fui partícipe como defensa. Y en esa audiencia, mis argumentos para defender y llevar a cabo mi tarea de representante en una defensa técnica y adecuada, fueron los mismos que he vertido el día de hoy. El de ser responsable, honesta y profesional en el ejercicio, en manifestar que exhibí documentos para que pudiera la Fiscalía corroborar su contenido y autenticidad, en donde en esta sala de audiencia el licenciado Quirarte asumió que no lo había hecho, y ahí hay un audio y hay un video que obra dentro de la carpeta de investigación y que es parte de esta misma carpeta que hoy traemos a colación. No puede ser posible que en el ejercicio profesional, en la obligación que me da a mí ese ejercicio profesional, yo tenga ahora que antes de poder exhibir un documento público que aparentemente y conforme al buen derecho considero que puede ser útil en la defensa de mi representado, coartarle un derecho de defensa por la omisión y la falta de profesionalismo de la Fiscalía. Es penoso que nos tengamos que encontrar aquí, en lugar de investigar el origen de dónde provienen las posibles licencias que de origen en una investigación nos trajeron a esta sala de audiencias. Y entonces es más fácil venir a señalar a una abogada o a un abogado que ejerce sus funciones como defensor postulante y que le crea un principio de contradicción, porque aquí ni siquiera la Fiscalía, en la audiencia de origen que nos tiene aquí hoy y de la cual se advierte todo esto, ni siquiera la Fiscalía se hizo cargo en contradicción de los argumentos que su servidora advirtió. Y lo resolvió usted en audiencia y lo resolvió la sala, el Tribunal Unitario de Circuito en una apelación donde lo expusieron. ¿Es cuánto, su señoría? Muy bien. Se declara cerrado este debate y voy a proceder a emitir la determinación correspondiente. En primer lugar, cabe señalar que este órgano jurisdiccional es competente para resolver sobre la vinculación o no a proceso de la imputada, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 104, fracción primera y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como 50, fracción primera, inciso A, en relación con el inciso E de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 32-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California Sur, al versar el pronunciamiento sobre un hecho que la ley señala como delito, en este caso hechos que fueron los invocados por la Fiscalía, acontecidos en el territorio donde esta potestad federal ejerce jurisdicción, además respecto de los cuales se inició el procedimiento con posterioridad a la entrada en vigor en la entidad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe señalar que para que se pueda emitir un auto de vinculación a proceso deben colmarse los requisitos establecidos en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos requisitos son los siguientes. El primero de ellos es que se haya formulado la imputación, el segundo es que se haya otorgado a la imputada la oportunidad para declarar. Un tercer requisito es que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, o en este caso hechos que la ley señala como delitos, y que exista la probabilidad de que la imputada los cometió o participó en su comisión. Y un requisito final es de que hasta este momento no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o bien una excluyente del delito.
Cabe señalar que el primero de los requisitos mencionados en el caso se encuentra satisfecho en virtud de que ya se ha formulado imputación a la imputada Marlene Berenice Gómez Salas. El segundo de los requisitos también se encuentra satisfecho en virtud de que una vez que fue formulada la imputación, este juzgador otorgó la oportunidad para declarar a la imputada Marlene Berenice. Previo a la suspensión de la audiencia se acogió a su derecho. En esta continuación de audiencia, ha emitido su declaración. Por otro lado, el tercero de los requisitos en comento, relativo a que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho o hechos que la ley señala como delitos y que exista la probabilidad de que la imputada los cometió o participó en su comisión, en el caso no se encuentra satisfecho en atención a las siguientes consideraciones. En primer lugar, cabe señalar cuáles fueron los hechos que la ley señala como delitos que fueron invocados por el Ministerio Público. El primero de ellos, el de uso de documento falso, así lo refirió la Fiscalía, en realidad debe ser uso de documento público falso, previsto en el artículo 246, fracción octava, y sancionado en el numeral 243, ambos del Código Penal Federal. Y un ilícito cometido por abogado en la modalidad de uso de documento falso, así lo refirió la Fiscalía, pero este está previsto y sancionado en el artículo 231, fracción tercera del Código Penal Federal. En razón de los argumentos que voy a vertir, voy a referirme primero al segundo de los ilícitos ya mencionados, que es el previsto en el numeral 231, fracción tercera del Código Penal Federal, que está precisamente en el capítulo de delitos cometidos por abogados, patronos o litigantes. Refiere el numeral 231. Se impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 100 a 300 días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión a los abogados, a los patronos o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados cuando cometan alguno de los delitos siguientes. Y refiere la fracción tercera. A sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos falsos, ejercite acción u oponga excepciones en contra de otro ante las autoridades judiciales o administrativas. Cabe señalar entonces que aquí hay un elemento de este tipo penal que no invocó la Fiscalía. Se invocó por parte de lo invocó la Fiscalía en una intervención en donde refiere en qué consistían las excepciones que había hecho valer la abogada. Sin embargo, de entrada, voy a hacer referencia a que hubo una formulación de imputación en donde se le atribuyeron como hechos únicamente a la imputada el haber usado el documento. En ningún momento en la formulación de imputación se dijo que hubiera hecho valer alguna excepción o alguna acción, como lo refiere la fracción tercera, porque es un requisito indispensable. Ahorita, lo precisó la Fiscalía, sin embargo, sabemos que no podemos rebasar los hechos que fueron materia de la imputación, porque este juzgador no lo podría variar. Si bien el Ministerio Público da los hechos, el juzgador da el derecho al dar la clasificación jurídica en un auto de vinculación a proceso. Sin embargo, la regla es que no pueden variarse esos hechos. De entrada, por esa sola circunstancia, no podríamos entrar al análisis de este delito en virtud de que en la imputación, en los hechos, nunca se refirió que la abogada, con la conducta que se le atribuye, haya hecho valer alguna acción u opuesto alguna excepción, sino que se limitó a referir que había hecho uso de esos documentos tildados de apócrifos al haberlos exhibido en una comparecencia ante el representante social de la Federación. Cabe señalar que la Fiscalía, de todas maneras, al margen de que lo hubiera hecho de esa manera en la imputación y que aquí pudiéramos entrar al análisis de ese antisocial, sabemos que por excepción la Fiscalía ha referido que fue actos de estrategia realizados por la abogada aquí imputada. Sin embargo, sabemos que oponer excepciones en materia penal es muy claro. ¿Cuáles son las excepciones? Competencia, litispendencia, cosa juzgada, extinción de la acción penal. Aquí, en todo caso, lo que se usó
para el fin por el cual se usó ese documento fue precisamente para actualizar una posible causa de exclusión del delito, pero eso se refiere al fondo del asunto. Sabemos que las excepciones son obstáculos procesales que impiden entrar precisamente al estudio del fondo del asunto. Entonces, en concepto de este juzgador, para que se actualice este tipo penal, pues debe quedar colmado que precisamente un abogado, patrono o litigante, a sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos falsos, ejercite una acción, lo cual evidentemente en este caso no se realizó, u oponga excepciones, pero ya he referido en concepto de este juzgador cuáles son las excepciones, incluso las podemos advertir en las causas de sobreseimiento, no en todas las causales, pero sí de la fracción sexta a la fracción novena del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, de entrada por estas circunstancias no puede considerarse acreditado este ilícito, porque la fracción tercera es muy clara al referir que es cuando se ejercite una acción o se opongan excepciones. Entonces, en este caso fue simplemente una comparecencia ante un ministerio público en donde se exhibieron ciertos documentos. Ahí sí no comparto lo que dice la defensa, porque el exhibir documentos, en concepto de este juzgador, sí es usarlos. No comparto lo que refiere la defensa. Sin embargo, bueno, las circunstancias de que se haya hecho ese acto de exhibir esos documentos y que por ende se considere que se usaron, eso no se traduce en que se haya opuesto una acción o se hayan opuesto excepciones. Entonces, por esa razón, considero que no podría considerarse acreditado este antisocial de entrada. Y reitero, al margen de que en la imputación no fue realizada de esa manera, los hechos se limitaron únicamente al uso del documento falso o documentos falsos en los términos ya referidos en cuanto a que fue dentro de una comparecencia ministerial. Sin embargo, no puede considerarse que con el uso de esos documentos se hubiera ejercitado alguna acción o se hubiera opuesto alguna excepción, ya por las consideraciones que he referido. Entonces, de entrada, ese delito no puede considerarse colmado y de entrada pues procedería un auto de no vinculación a proceso respecto de ese delito. Ahora bien, en cuanto al diverso ilícito de uso de documento falso, este está previsto en la fracción octava del artículo 246 del Código Penal Federal, a raíz de la última reforma que hubo a este numeral. Antes estaba en la fracción séptima, pero bueno, actualmente está en la fracción octava, como lo refirió la Fiscalía, y refiere la fracción octava: el que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado. Y bueno, esto se relaciona con el 243, que donde se establece la pena para la falsedad de documentos. Esto en virtud de que el numeral 246 en inicio refiere también incurrirá en la pena señalada en el artículo 243 y bueno, señala una serie de hipótesis, pero es la fracción octava, dice: el que a sabiendas hiciere uso del documento falso o copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado. En este caso, bueno, pues al dilucidarse un aspecto relacionado con documentos expedidos por una autoridad, en este caso la Dirección de Control de Registro de Armas de Fuego y Explosivos, pues y contar con membretes, las características relacionadas con, incluso el escudo nacional se mencionó, pues sabemos que de acuerdo a lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, pues podría considerarse un documento público. Entonces, por eso es que al inicio refería que el delito tendría que ser uso de documento público falso. Pero bueno, entrando al fondo de este ilícito, acorde a la literalidad de los artículos que prevén esa figura delictiva, cabe señalar que para su configuración de ese antisocial deben colmarse una serie de elementos. El primero de ellos sería pues la existencia del documento público tildado de falso. O en este caso fueron dos documentos. Que un siguiente elemento sería que el sujeto activo haya hecho uso de ese documento. Y un tercer elemento es el elemento subjetivo referido aquí, es el elemento a sabiendas, que a sabiendas de la falsedad pues se hubiere desplegado esa conducta de haber usado ese documento o documentos falsos. Esos son los elementos que integran esta figura delictiva. Entonces, en relación al primero de esos elementos, la existencia de un documento público falso, el Ministerio Público invocó una serie de datos de prueba para acreditar la existencia de los documentos falsos o documentos falsos,
En un primer momento, un dictamen en documentoscopía de documentos cuestionados de folio 652 de 21 de marzo de 2017, signado por Carlos García Rojas, perito oficial, en donde se concluyó que no puede determinar si es falsa la firma de Pedro Fernández Ortiz, que es la persona que suscribía los oficios cuestionados, y que esa firma de esta persona obrante tanto en los oficios, en el oficio de 23 de septiembre de 2016 y 6 de febrero de 2017, que ya fueron referidos aquí en esta audiencia por parte de la Fiscalía, no se podía determinar si es falsa la firma en virtud de que la misma se encontraba plasmada con plumín negro y no se pueden apreciar o ser observables los gestos gráficos que presentan debido a que se absorben y desaparecen. Esa fue una primera conclusión. Después refirió este perito que no corresponden los formatos cuestionados con los formatos originales expedidos por la Dirección del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Existiendo una nota en ese dictamen que en cuanto del tenor siguiente, en cuanto a los datos que aparecen asentados en los dos oficios emitidos por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, la única autoridad que puede verificar y corroborar la autenticidad de los mismos es la autoridad que los expide. Refirió ese experto que las características que no presentan los documentos cuestionados en relación con los que sirvieron para cotejo es que no presentan sistema de impresión de tóner, ni escudo nacional, ni acabado. Pero que hay características que no presentan los bases de cotejo, pero sí los cuestionados, como fondo de la hoja con una leyenda repetitiva, una marca de agua con el escudo nacional y una reacción a la luz ultravioleta. Sin embargo, bueno, de este dictamen, de su conclusión principal, pues no se puede advertir que se haya concluido que son falsos los documentos. Simplemente, bueno, se hizo un cotejo con diversos documentos expedidos por la misma autoridad, en donde, bueno, se definieron algunas discrepancias que contienen los documentos cuestionados con los que sirvieron para cotejo. Sin embargo, el propio perito reconoció que la única autoridad que pudiera dilucidar sobre la autenticidad incluso del contenido de los documentos, pues es quien expide esos documentos. Ahora bien, también la Fiscalía refirió como diverso dato de prueba un dictamen de fotografía con número de folio 242 de 16 de marzo de 2017, suscrito por Sonia Galindo Hernández, en el que se recabaron impresiones fotográficas del oficio SRA, diagonal 7458, con folio 4582 de 6 de febrero de 2017, y el diverso SRA, diagonal 6045, folio 27438, ambos signados por Pedro Enríquez Fernández Ortiz, general de brigada. Y bueno, estos dos son los documentos cuestionados. Asimismo, como dato de prueba, señaló una inspección realizada por el Policía Federal Ministerial Edgar Flores Carrada de 24 de febrero de 2017, en donde se describieron los documentos cuestionados. Se hizo referencia a un oficio S1, diagonal 2280, 19 de febrero de 2017, signado por el Teniente Coronel de Infantería, diplomado del Estado Mayor, José Ramón Aguilar Mendoza, quien es subjefe de la tercera zona militar, del cual se desprende que después de haber realizado una búsqueda en los registros de la Secretaría, informa que el cliente de la imputada no cuenta con registro de la Secretaría de la Defensa Nacional y que los oficios SRA diagonal 6045 y SRA diagonal 7058, que ya se han mencionado precedentemente, que son los cuestionados, supuestamente firmados por el general de brigada diplomado del Estado Mayor Pedro Enrique Fernández Ortiz, no fueron expedidos por la Dirección General de Armas de Fuego y Control de Explosivos. Estos son los datos de prueba que se han invocado para acreditar la existencia de la falsedad de los documentos falsos. Invocaron con posterioridad para acreditar el segundo elemento de este delito, en el sentido de que se haya hecho uso de esos documentos, una entrevista realizada
el 22 de marzo de 2017 a este teniente José Ramón Aguilar Mendoza, quien signó el oficio mencionado en último momento, en donde él mismo refiere en la entrevista que solicitó corroborar la información, es decir, que llamó a la Dirección General y que bueno, ahí fue donde le informaron que los oficios no fueron firmados por Pedro Enrique Fernández Ortiz ni expedidos por la Dirección General, pero digamos que fue un intermediario, José Ramón Aguilar Mendoza. Yo atiendo a lo que refiere la defensa en concepto de este juzgador, pues sería un testigo de referencia. La información debe solicitarse directamente a la Dirección General de Armas de Fuego y Explosivos y Control de Explosivos, puesto que se trata de... No se puede confiar en una persona porque en el caso de José Ramón Aguilar llama por teléfono y pues de entrada, si bien para el dictado de un auto de vinculación a proceso pudiera considerarse que existe un mínimo estándar probatorio, lo cierto es de que en casos como el presente y máxime que ya se tiene el antecedente del asunto donde la abogada precisamente intervino como defensora, pues aquí lo que se tiene que realizar para poder constatar precisamente la falsedad de los documentos es directamente recabar la información con la autoridad que emite este tipo de oficios, precisamente con la finalidad de tener certeza si efectivamente esos documentos que fueron exhibidos en su oportunidad en aquella carpeta de investigación pues son falsos. Entonces yo por esa razón considero que los datos de prueba que se han mencionado no son suficientes para poder considerar que los documentos públicos son falsos. Cabe citar la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la página 879 del tomo 21, junio de 2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 178099, de rubro uso de documento falso, al no prever este delito establecido en el artículo 246, fracción séptima del Código Penal Federal, el criterio para la determinación de la falsedad debe atenderse a los supuestos que contempla el diverso artículo 244 del mismo ordenamiento por tratarse de un delito equiparado. Sabemos que el 244 del Código Penal Federal establece el delito de falsificación de documentos y establece cuáles son los medios por los cuales se comete ese delito. Y fracción primera poniendo una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o alterando una verdadera. Entonces, todos estos aspectos que se toman en cuenta en las diversas fracciones del 244, pues es precisamente los que nos van a dar un panorama de qué se debe acreditar para poder considerar que un documento sea falso. La fracción primera habla de cuando la firma sea falsa, imaginaria o se haya alterado una verdadera, entonces lo que implica pues que haya dictámenes en el sentido de que se haga cotejos con la persona, con la firma indubitable de la persona que supuestamente firmó esos documentos, pues para poder acreditar que una firma sea falsa. Luego viene un segundo supuesto, aprovechando indebidamente una firma o rúbrica en blanco ajena, extendiendo una obligación de liberación. Bueno, esto también está relacionado con las firmas. Fracción tercera, alterando el contexto de un documento verdadero después de concluido o firmado. En este caso habla de alteraciones. Bueno, tendría un perito que determinar el por qué fue alterado determinado documento en cuanto a su contenido. La fracción cuarta del 244 dice variando la fecha o cualquier otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecución del acto. Pues bueno, ahí hay otro parámetro a considerar. Fracción quinta, atribuyéndose el que extiende el documento, atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga. Por ejemplo, que esa persona que firmó el documento nunca haya ocupado el cargo que se refiere en ese oficio. Entonces son diversos parámetros que hay que tomar en cuenta, pero me parece que debe haber datos de prueba fehacientes y que concluyan con un dictamen o con la propia información expedida por la Dirección de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en donde se establezca el porqué en sus registros y que no haya lugar a dudas, no se encuentra con ese registro y poder llegar al convencimiento entonces de que esos documentos que se exhibieron indudablemente son falsos. No obstante lo anterior, al margen de que con los datos de prueba que el Ministerio Público ha narrado en esta audiencia se considerara que los documentos son falsos, de todas formas coincido con la defensa que en este caso el elemento a sabiendas, que es un elemento subjetivo del delito, no se encuentra acreditado.
En cuanto al uso, bueno, ese segundo elemento de que lo usó, indudablemente los usó esos documentos porque, reitero, los exhibió y el exhibirlos implica usarlos. Eso no hay duda en el concepto de este juzgador. Sin embargo, el elemento a sabiendas, la Fiscalía refiere principalmente que, bueno, no hay duda que los documentos eran falsos. Bueno, en concepto de este juzgador sí hay duda, pero bueno, suponiendo que no hubiera duda de que los documentos sean falsos, refiere la Fiscalía que el 6 de febrero de 2017, aproximadamente a las 14 horas, el teniente entrevistado, que ya se refirió precedentemente, José Ramón Aguilar Mendoza, recibió una llamada de la Policía Federal para autentificar una licencia de portación de arma, por lo que ese teniente consultó a la Dirección General y le dijeron que no coincidían los datos y que el director había causado baja, por lo cual las credenciales tenían la firma de un nuevo funcionario, por lo que le informaron que los documentos exhibidos eran apócrifos. Que de esa circunstancia tuvo conocimiento la imputada Marlene Berenice, al ser defensora de su cliente en esa carpeta de investigación donde se le atribuye que compareció. O sea, que tuvo conocimiento ya de este dato y que, bueno, esa circunstancia evidencia que sabía de la falsedad de los documentos que exhibió. No comparto yo, con todo respeto, Fiscalía, esa consideración, en virtud de que precisamente aquí de lo que se advierte es que pues hubo un error en la cuestión de que es común que si nos exhiben a cualquier persona un documento, en este caso la licenciada actuando como defensora, su cliente le allega información, sabemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 117 establece las obligaciones de la defensa. En la fracción sexta dice recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. Pues si su cliente le está refiriendo que él cuenta con una licencia y le allega diversos documentos, me parece que es un dato a considerar para poder establecer pues que no tenía conocimiento que los documentos eran falsos, partiendo de la base de que los documentos, como se ha referido aquí incluso en el propio dictamen de documentos cuestionarios, tenían un sello de agua del escudo nacional. Entonces me parece que cualquier persona pudiera incurrir en un error. Obviamente, reitero, esto no es un criterio general, habrá casos en donde sí evidencian las circunstancias del caso de que precisamente la abogada fue a lo mejor quien instruyó a su cliente para realizar ese tipo de conducta, y bueno, esa conducta tendrá que ser sancionada. Pero bueno, me parece que en este caso, al tener esos documentos que fueron exhibidos como dato de prueba incluso en esa carpeta de investigación y que fueron materia incluso de una audiencia, que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional también, por las razones que expuso la propia imputada, pues se hizo referencia categóricamente que contaban con sello de agua con el escudo nacional y demás características que permitían considerar que fueran fidedignos. Entonces me parece que en este caso es creíble que Marlene Berenice no tuviera conocimiento de la falsedad de esos documentos, puesto que ella confió en su cliente, en lo que le estaba informando, y bueno, al ver documentos que hacían referencia a su licencia de portación de arma, bueno, pues ella lo que hizo fue solicitar al Ministerio Público en una diligencia previa, en una comparecencia previa o en un escrito presentado en la carpeta de investigación, solicitando se corroborara la autenticidad de esos documentos. Entonces, de entrada, al margen del elemento a sabiendas, en concepto de este juzgador tampoco podría haber dolo. Sabemos que estos delitos, al no estar en el capítulo de números clausus o en el catálogo de números clausus del Código Penal Federal, no admiten comisión culposa y por ende tiene que ser de comisión dolosa. Entonces, yo no advertiría presencia de dolo si precisamente se le está solicitando a la Fiscalía que corrobore la autenticidad de los documentos, puesto que si una persona que realiza el uso de un documento falso precisamente para obtener un beneficio, en este caso pudiera pensarse la libertad de un cliente, de un patrocinado, pues lo que menos se haría es pedir a la Fiscalía que corrobore la autenticidad, sino simplemente a lo mejor venir a la audiencia e invocarlo como dato de prueba en su momento, o bien simplemente allegarlos al Ministerio Público, pero sin solicitarle que se corrobore
la información. Entonces me parece que esa circunstancia es importante. Aquí se ha corroborado por parte de la Fiscalía que sí hubo esa petición previa a la comparecencia que le imputan, que fue de 8 de febrero de 2017. Previo a ello hubo un escrito presentado ante la Fiscalía donde se solicitaba se corroborara esa información. Entonces me parece que eso denota la ausencia de dolo de entrada también. ¿Por qué? Porque, reitero, no sería creíble que alguien dolosamente realice todavía o le pida al Ministerio Público que corrobore la información cuando pueda ser descubierta del acto que está realizando con motivo de esa corroboración o esa investigación que el Ministerio Público esté realizando. Al margen de ello, reitero, por todas estas consideraciones, pues no es creíble que en este caso, o más bien es creíble que en este caso no tuviera conocimiento la imputada Marlene Berenice de la falsedad de esos documentos. Eso para el caso de que fueran falsos, porque reitero, de entrada en concepto de este juzgador no está demostrado fehacientemente, pero reitero, al margen de que no estuviera demostrado, me parece que, al margen de que estuviera demostrada la falsedad, me parece que el elemento a sabiendas no está acreditado, y tampoco el dolo. Y al no acreditarse el dolo es otro elemento subjetivo que aun cuando no está expresamente en el tipo penal, pero sabemos que los delitos que son de comisión dolosa y que no admiten comisión culposa, pues necesariamente también debe acreditarse el dolo. El dolo sabemos que en el caso de un auto de vinculación no es algo que se deba tomar en cuenta, eso ya en una etapa de juicio es donde deba demostrarse plenamente. No desatiendo esas circunstancias, sin embargo, lo hago como comentario únicamente en función de todas las circunstancias de este caso, en donde concluyo que ese elemento a sabiendas no se encuentra demostrado, ya por las circunstancias ya referidas, en virtud de que el argumento principal de la Fiscalía, en el sentido de que por el hecho de que hubiera ya en la carpeta de investigación la constancia de donde se advirtiera que el teniente José Ramón Aguilar Mendoza dio cuenta de la posible falsedad de esas licencias, ello no implica que por esa circunstancia los documentos que le allegó su cliente a Marlene Berenice fueran falsos o que ella pudiera tener conocimiento de la falsedad de esos documentos, puesto que existe la posibilidad de que se pudiera entender de que la información que se había allegado por parte de ese teniente pudiera haber algún error en la información que se estaba proporcionando, porque precisamente se advertía que las licencias se encontraban, o las licencias que le fueron allegadas a Marlene Berenice, pues podían ser verdaderas en virtud de, reitero, de contar con ciertas características, como es principalmente el sello del escudo nacional. Y reitero, atiendo a lo que señala también la defensa, que bueno, los ciudadanos comunes, incluso los abogados, pues no somos peritos. Tan es así que incluso en los juicios se requiere de las opiniones de expertos para llegar a ciertos convencimientos, los cuales, si bien sabemos que las periciales no son vinculantes, son meras opiniones, lo cierto es de que sí orientan en determinada materia, en determinado aspecto. Entonces me parece que en este caso, por lo argumentado por la Fiscalía, no pudiéramos llegar al convencimiento de que Marlene Berenice sabía de la falsedad de los documentos para el supuesto de que fueran falsos esos documentos. Entonces, por todo lo antes expuesto, considero que pues no se encuentran acreditados estos hechos, los elementos de estos hechos que la ley señala como delitos, y pues en este caso hay un excluyente, sabemos el 15 fracción segunda del Código Penal Federal, en sentido negativo, lo que establece como excluyente del delito, y que se reitera como causa de atipicidad también, al ser también un excluyente del delito en el 405, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero me refiero al 15. El delito se excluye cuando se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripción típica del delito de que se trata. Entonces, en cuanto a este delito, pues se da esa excluyente en el concepto de este juzgador al no estar demostrado o acreditados esos elementos, ni siquiera para tenerlos por establecidos aquí dado el estándar probatorio de un auto de vinculación a proceso. Y entonces, por estas circunstancias es que considero que en el caso, el tercero de los requisitos para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se encuentra colmado, y por ende, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 319 de la Codificación Adjetiva Nacional, procede a dictar auto de no vinculación a proceso
en favor de Marlene Berenice Gómez Salas por los delitos de uso de documento público falso previsto en el numeral 246, fracción octava, en relación con el 243, ambos del Código Penal Federal, y el diverso cometido por abogados, patronos o litigantes en su modalidad de uso de un documento falso previsto y sancionado en el numeral 231, fracción tercera del Código Penal Federal. No estimo procedente decretar el sobreseimiento. El Ministerio Público tiene a salvo sus derechos para, en dado caso de considerarlo necesario, seguir con su investigación. Sabemos que mientras no haya prescripción, bueno, él pudiera volver a realizar alguna petición correspondiente. Sin embargo, bueno, este auto de no vinculación se dicta en los términos ya mencionados. ¿Tienen alguna otra petición las partes? Sí, señoría. Únicamente solicitar copia de audio y video y de la versión escrita que derive de esta audiencia, que tenga bien emitir. Es todo. Muy bien. ¿Defensa? Sí, señoría, de igual manera, con fundamento del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitamos copia simple de audio y video de la presente audiencia. Muy bien. Marlene Berenice Gómez Salas, ¿tiene algo que manifestar? Nada, su señoría. Muy bien, en ese sentido se autorizan las copias solicitadas, asimismo las partes quedan notificadas de lo aquí determinado en audiencia pública por Rodolfo Martínez Abarca, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Baja California Sur, con sede en La Paz, quien en este acto actuó como juzgador de control. Y en ese tenor damos por concluida la presente audiencia. Concluida la presente audiencia, solicito a los presentes ponerse de pie para despedir al señor juez. Esperar que